Gloria al Señor, gloria al Señor. Gracias porque el Señor ha permitido renovar nuestra fuerza y nos ha traído a esta casa que le pertenece a Él, y que en esta casa verdaderamente hay palabras de fortaleza para nuestras vidas. Dios es bueno todo el tiempo. La palabra que le traemos en esta mañana se encuentra en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, desde el verso 25, 32, 33 y 34, que habla sobre el afán y la ansiedad. Esa afán y esa ansiedad que muchas veces perturba nuestras vidas y que lo que provoca es distanciarnos de la presencia del Señor. Hoy el Señor quiere que meditemos sobre esta palabra que Él nos trae y que dice de la siguiente manera, tiene como subtítulo el afán y la ansiedad. El versículo 25 nos dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por nuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El 32 nos dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán, y basta cada día su propio mal. Alabado sea el Señor. El versículo 25 nos dice, el Señor nos dice en su palabra que no debemos de afanarnos, por nada debemos de afanarnos, ni siquiera por la vida que tenemos debe haber afán por eso, ¿verdad? Ni por el que habemos de comer o que habemos de beber. No debemos de preocuparnos, no que no nos preocupemos, sino que no debemos de afanarnos, porque el afán trae preocupación, y preocupación profunda. Y cuando la preocupación inunda el afán, lo que provoca es un distanciamiento del Señor. ¿Por qué? Porque puede disminuir nuestra fe. Al ver y sentir que no hay respuesta, nuestra mirada puede hacer un giro contrario, negativo, que le daría las luces o las puertas abiertas al enemigo para que penetre y empiece a hacer festín en nuestras vidas. La preocupación que genera el afán, nos dice el Señor que no es buena, que todo debe manejarse bajo la prudencia, que no es malo esforzarse por tener los alimentos, que no es malo que nos esforcemos por la vestimenta, que tuvo que haber sido creada por la intervención del enemigo al inicio de la creación. Y si nos vamos al libro de Génesis, cuando habla de la vestimenta, en el capítulo 1, verso 25, vamos a ver en esa historia, al inicio de la humanidad, que el Señor describe cómo andaba el ser humano.
Y no dice, refiriéndose a Adán y a Eva, dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Santo Padre, no había almacenes, no había moda de ropa, no había nada de eso. Y sobre todo, lo más importante, no había vergüenza en el ser humano. Hoy en día, producto del pecado, no podemos andar así porque nos van a tirar de locos, nos van a meter presos, y al saber que eran de nosotros, porque el mismo pecado dentro de la sociedad, ¿qué cosa? Rechaza lo que Dios había creado desde el inicio y que era bueno. Dios había previsto de que el andar así nos iba a ayudar en nuestra economía. No íbamos a andar ahí desesperados buscando la última moda que pueda traer el enemigo y afanados por ella. Si me la pongo estoy bien, y si además estoy mucho mejor porque me pongo altivo y digo estoy por encima de un montón de gente que no la puede usar, que no la puede tener. Y Dios, dentro de su sabiduría infinita, dijo: yo los hago sin ropa y los pongo a que caminen sin ningún tipo de malicia, sin ningún tipo de vergüenza. Pero el hombre en su humanidad, por penetración del tentador, todo lo queremos hacer a nuestra manera, y ese afán que genera preocupación muchas veces nos desvía del camino. Y tenemos que luchar entonces por volver a redimirnos para entrar en Él. Y cuando el Señor nos dice que no nos preocupemos por los alimentos, muy bien lo decían antes a las hermanas, citando las palabras del Evangelio, cuando Jesús fue tentado, después de haber pasado 40 días y 40 noches ministrando su cuerpo, fortaleciendo esta carne que es corruptible, que es pecado, fortaleciéndola para que no cayera. Viene el perverso y le dice: tú eres Dios. Si tú eres Dios, convierte esta piedra en pan, o dile a Dios que la convierta en pan, parafraseándolo. Si tú tienes ese poder, dile que la convierta en pan. Y aliméntate si tienes hambre. Y el Señor le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Y cuando eso se cumple, cuando entramos en ese proceso de oración, cuando la palabra de Dios empieza a fluir de nuestros labios, pidiendo fortaleza, pidiendo sabiduría, pidiendo inteligencia y pidiendo respuesta a nuestras necesidades, pidiendo entendimiento para ser obediente a su palabra. Cuando esas cosas se dan, entonces el Señor dice: allí está tu respuesta. Si necesitabas alimento, pues yo te lo envío. Como hizo con el profeta, que lo alimentó a través de un cuervo, usó una ave para lograr el sustento. Pero era un siervo de Dios que se esforzaba por estar bien delante de su Padre, que conversaba con él producto de las oraciones que él hacía, y Dios le contestaba. Y en medio de su angustia de persecución y de temor, Dios le decía: no te preocupes, yo te mando lo que necesitas. Y usó un cuervo, hermano. Para nosotros, para mí, un cuervo es como esos cariños que andan por ahí, que a veces tú pasas y ni siquiera lo ves y te quieren golpear, y uno no le ha hecho nada. Esas aves que a nosotros a veces, o a mí pues, por lo menos a veces me da rabia cuando sufro de esos ataques así repentinos, fue el que el Señor usó para
alimentar a sus hijos. El Señor dice de que nos preocupamos. No es que no haya inquietud, sí la va a haber, pero Él dice con calma, no te desesperes, vamos paso a paso. Tienes que entender mi proceder para que sepas entonces cómo yo actúo y esa bendición no va a pasar. Aleluya, bendito sea el Señor. El Señor nos dice en el verso 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. ¿Y quiénes son los gentiles, hermano? Sabido está por cada uno de que somos nosotros. Que nosotros no somos los hijos de la promesa, pero gracias a Dios, a que la venda de esos hijos ha sido puesta, eso ha permitido que sus hijos pudieran trasladar el Evangelio fuera de ese círculo donde se mantenía, y hoy en día nos hemos beneficiado nosotros de eso. Miren qué tan bueno es el Señor. Y aún con el beneficio que tenemos, no podemos compararlo al pueblo escogido de Dios, porque allá hay algo sembrado en esos corazones que cuando ese pueblo se mete en adoración y adoración y a cumplir en basar la ley lo que el Señor les ha mandado, nosotros quedamos así y digo, yo no sé nada, porque lo que hay ahí es tan profundo que a veces pudiéramos pensar y decir, ¿cómo puedo lograr alcanzar? Pero Dios en su infinita misericordia también nos va a moldar para hacernos seres de bien. O sea, cuando el Señor habla de los gentiles, está hablando de nosotros. O pudiera decir, está hablando del mundo. En el mundo, ¿qué es lo que se da en el mundo, hermano? Si es un empleo y hay 3 o 4 laborando en la misma función, siempre va a salir alguien que va a querer meter el pie o poner zancadilla para poder escalar. Siempre va a haber alguien que puede ser sujeto o sometido a sobornos para poder estar mejor, dicen ellos. Siempre va a haber un pecado que se va a mover, que los va a llevar a ellos en sus pensamientos por la falta de conocimiento de la palabra, que los va a llevar a cometer errores. Pero el Señor nos dice también en su palabra, ya para los gentiles escogidos, a los que Él escogió, porque aún en medio de esa maraña que se mueve, Dios puede tener ya visto a alguien y que en su tiempo Él dirá, sal de ahí y ahora pásate para acá. Aún en esa falta de entendimiento, nuestro Dios opera en sus escogidos. Y nosotros somos parte de esos escogidos. Y el Señor nos viene preparando día a día, porque aún faltan más que todavía no han podido lograr alcanzar lo que nosotros hemos podido, el Señor nos ha permitido alcanzar hasta el día de hoy. Y refiriéndonos a este versículo, si nos vamos al capítulo 5, verso 13, el Señor nos dice, y tiene como subtítulo la palabra, la sal de la tierra. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para caer, ser echada afuera y hollada por los hombres, pisoteada por los hombres, como lo que sucede hoy en día en el mundo, donde el pecado se mueve con cual libertad y el ser humano piensa que no va a suceder nada. Nosotros somos la sal para que está bien de salud. Si cuando va a preparar la comida no le echa una porción de sal, inmediatamente hay una respuesta natural que nosotros decimos, esto está insípido. Me lo voy a comer porque lo cocinaste, pero no me lo como con agrado, porque le falta esa sazón especial
que se te olvidó ponerle. Dios nos dice, hemos sido escogidos. Era depositado esa sal en nosotros, no en todos, en sus escogidos, para que le demos sazón con nuestro andar, con nuestra conducta, con nuestra manera de pensar a esta sociedad que cada vez se hunde cada día más y más en que hay otra forma de caminar y que esa forma es buena, que esa forma no añade tristeza, no añade angustia, porque cuando andamos en ese mismo sentir, entonces vemos que tenemos que acuerparnos. Se hace necesario de que nos acuerpemos unidos por la palabra del Señor. El cristiano no puede darse el lujo de que esa sazón sea quitada, despida. Cuando tenemos esa sal y la expresamos hacia afuera, cuando los frutos del Espíritu Santo empiezan a verse en cada uno, cómo caminas, cómo hablo, qué tanto amor tengo dentro de mí para perdonar cualquier ofensa, cómo me entrego al Señor, cómo puedo hacer misericordia, cómo puedo andar en una vida tranquila que pareciera que nada me afecta, pero somos humanos, y si alguien me insulta me va a doler, pero no se lo voy a demostrar. Sencillamente me mantengo pasivo. Dios nos dice que debemos de ser mansos. Algunos dicen que no debemos de ser mensos, pero manso es manso. No te muevas, quédate quieto, porque yo voy a actuar en esos corazones de aquellos que te atacan a ti también, y no voy a actuar para mal, voy a actuar para bien, porque los voy a transformar. Entonces esa es parte de la sal que el Señor ha puesto en nosotros y a la cual tenemos que clamarle día a día que no la quite, que nos llene de más todavía. El Señor nos dice en el verso 33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Por qué hay que buscar el reino de Dios? Porque en el reino de Dios está su palabra, que ya nos dijo, que genera vida. No es el alimento, no es el vestido, no es el cuerpo. Este cuerpo se va a quedar. Los huesos se van a quedar. Hay que alimentar al alma para que el alma, siendo fortalecida, pueda someter al cuerpo y que los pecados que hay en nuestro cuerpo no salgan a la luz, sean sometidos totalmente. Cuando vayamos al reino de los cielos, estos cuerpos van a quedar atrás con todo y ropa. Esto no se va, porque esto fue hecho del polvo, y dice el Señor en su palabra: al polvo volverá. Entonces, más que preocuparnos por el cuerpo, aún dice el Señor, y por la vida, preocupémonos por nuestras almas, como andamos. Que estemos prestos para cuando el Señor venga, decirle: aquí estamos, Padre. Tú nos ayudaste a contribuir, ahora necesitamos estar contigo, porque tú nos llevas. Nosotros viene a la casa del Señor a alimentarse de ese rema, de esa palabra que Él ha dejado escrita para cada uno de nosotros. A veces uno pudiera cometer el error y decir: no, porque yo la estoy exponiendo, yo la estoy exponiendo. Pero a veces pudiéramos pensar que porque la estoy exponiendo, la palabra es mía. Y cuando tenemos esos tipos de pensamientos, nos estamos igualando a Dios, y nosotros no somos Dios. Nosotros somos y anhelamos ser sus fieles servidores. ¿Por qué? Porque cuando le servimos a Él, le servimos a los hermanos también. No podemos servir a los hermanos y dejar de servirle a Dios. No, así no funciona. Dios dice: sírveme a mí. Porque cuando tú me sirves a mí sin darte cuenta,
pertenecemos a Él. Él hace una separación aquí humana y una separación espiritual. Dios nos dice: estos cuerpos se mueven en el mundo y pueden hacer cualquier cosa que nosotros le permitamos, en esa libertad de pensamiento que tenemos. Pero el Señor nos dice: hay un andar totalmente contrario a eso, y ese andar es espiritual, que se va a manifestar a través de nuestro cuerpo, porque nuestras almas están aquí. Y Él nos dice: aprendan a caminar en lo espiritual, porque en lo espiritual es donde está nuestra fortaleza, nuestro entendimiento, nuestro andar, nuestras bendiciones. Y cuando Él dice que no somos de este mundo, es precisamente por eso, porque hay un andar que el mundo no conoce. El que no ha venido a sus pies no lo conoce, pero nosotros sí lo conocemos. Y mientras nos esforcemos en eso, estaremos completamente seguros que estamos bajo la cobertura del Señor. Ahora mismo hasta los que no creen están bajo su cobertura, porque Él dice: el sol sale para unos como para con otros, y la lluvia cae tanto para buenos como para malos. Que nadie se jacte de eso. Pero tenemos una ventaja hasta ahora, que debemos compartirla, porque no podemos ser egoístas. Y es que nosotros hemos tenido el privilegio de que Él ha permitido que nos acerquemos a Él, pero con un propósito, no para jactarnos y decirnos: yo estoy cerca de Él. No, es para prepararnos para también ir por aquellos que todavía no lo logran, porque todos somos creación de Él, y como buenos hijos y servidores tenemos que poner todo lo que está a nuestro alcance para poder que esos que no creen o no lo tienen a Él lo puedan obtener, porque ellos también le pertenecen, así como Él hizo con nosotros en un hermoso día que nos trajo a su reino. Y la palabra sigue diciendo en el verso 34, le dice: y así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. No es que no nos preparemos para mañana, pero no lo hagamos con afán. Uno puede estar en una jornada de trabajo, establecido está por las leyes de que son 8 horas. Puede haber recursos y alimento en el lugar, pero siempre vamos a decir: no me alcanza. Y no necesariamente tiene que ser un día de culto. Pero no nos ponemos a meditar y a medir de que si tenemos hijos pequeños, aún aunque no lo tengamos, y estamos ya sea en un núcleo familiar, matrimonial, o aún aunque vivamos solos, si invierto más de las 8 horas establecidas, que con esas me alcanzan, me voy a alejar del Señor por ese afán, porque voy a llegar cansado, voy a llegar hambriento, voy a llegar de tal manera que se me va a olvidar, o voy a dejar a un lado el poder escudriñar su hermosa palabra, y que pueda servir de edificación para mí en ese momento. El Señor dice: no nos afanemos, vivamos moderadamente. El Señor sabe que tenemos necesidad, sabe que hay preocupaciones, sabe que a veces hay desesperación, sabe que hay angustia, sabe que hay ocasiones donde hay mucho lloro, mucho clamor, tratando de aferrarnos a Él, porque en Él hemos podido identificar a través del conocimiento de su palabra que de allí es donde emana la respuesta, y es donde está presente, de la cual no queremos salir. Y en todo esto el Señor dice: no se afanen, porque si se afanan, la preocupación va a aumentar y la preocupación los va a alejar de mí. No es que me van a abandonar, pero se van a distanciar.
Y de aquí a que recobren fuerza nuevamente, ¿qué cosas no habrán pasado en nuestra vida? Dios hoy le está hablando a nuestras almas, porque esas son las que Él va a recoger. Él no se va a llevar ni un cuerpo de lo que está aquí. Él se va a llevar las almas que le pertenecen, que son de Él, y que tenemos la responsabilidad de entregárselas nuevamente. Dios sigue insistiendo en que el afán no es bueno. Todo tiene que ser manejado moderadamente. Dios nos recogió a nosotros en la historia de nuestra vida en un tiempo donde andábamos afanados como locos por ahí, trabajando, haciendo y deshaciendo y haciendo, y mandó a nivel mundial, para que nadie se escapara, una enfermedad que estaba matando a la gente y que aparentemente quiere volver nuevamente. Y Dios provocó intencionalmente un encierro. Decía, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Dónde quedó el trabajo? ¿Dónde quedó el dinero? ¿Dónde quedó el afán de la ropa? ¿Dónde quedó el afán de los alimentos? Y en medio de esa situación tan difícil, Él nos sustentó. Alabado sea el nombre del Señor. Él nos sustentó, nos ayudó a superar esa crisis tan perversa, nos guardó, nos protegió, nos alimentó. Y estábamos encerrados, hermano. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros y aún de los que no creen en Dios. Porque Él no es egoísta, Él reparte. Pero a nosotros nos llega nada porque nosotros sí entendemos de parte de quién viene esa bonanza. El mundo no refrena, el mundo dice, a lograr porque yo me esforcé. En nosotros esos pensamientos no están, sabemos que esa bendición viene de parte de Él. Es más, Dios permitió que entráramos en un proceso de profundidad, de asimilación de su palabra. A esta iglesia, la cual él ama mucho, le dio la estrategia de hacer reuniones por Zoom en los diferentes departamentos. Quizás los primeros días con mucho temor, a ver si los hermanos y hermanas respondían o no. Y después ese temor se fue disipando. Y en el caso de los caballeros, no solamente fueron los caballeros de esta congregación, sino que entraron caballeros que se congregaban en otras iglesias. Y el Señor empezó una edificación profunda a nuestras almas. Y esa edificación ha sido tan profunda que no ha parado, que nos ha permitido poder entender cuál es ese caminar espiritual en el cual debemos permanecer. Miren si Dios no es bueno. Miren si Dios no tiene el control sobre todas las cosas. Él dice en su palabra, algo imposible para Dios. El Señor dice que el afán es malo porque el afán hace que nuestra fe se disminuya. En vez de crecer, va hacia abajo. Cuando Él dice no te aceleres, ve con calma, es porque se hace necesario que en vez de ir para abajo esa fe siga aumentándose. ¿Por qué? Porque cuando el día de mañana usted no esté en la iglesia, esté en otra parte y vea a un endemoniado o vea a un enfermo, usted abra su boca, la palabra sale, esa palabra que no es suya sino que es de Dios y que usted está siendo utilizado en ese momento y que su palabra se cumpla inmediatamente en la liberación o sanidad de esa persona. Y no es fácil. No es fácil porque si revisamos la historia, vemos que los discípulos caminaron con Jesús. Jesús
le dio poder para hacer esas liberaciones y sanidades. Y cuando los mandó, regresaron y dijeron: no pudimos. Y ellos vieron que Jesús hacía la sanidad, hacía las liberaciones, y hacía, y ellos no pudieron, y andaban estrechamente con el Mesías. ¿Qué pasó ahí? Que de repente faltó más llenura de la palabra en cada uno de ellos. Y eso cambia cuando el Señor parte y ellos se ven solos y dicen: bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Tenemos que hacer algo, tenemos que poner en práctica todo lo que el Señor nos ha enseñado. Y cuando ellos toman esa determinación y quizás ahí empiezan a profundizar más, es entonces donde ese poder que había sido depositado en ellos, que no les pertenece, empieza a cumplirse. Y digo no les pertenece porque en cada liberación, en cada sanidad que ellos hacían, decían: en el nombre de Jesús de Nazaret, reafirmando que la palabra venía de Él y no de ellos. Entonces, cuando uno llega a esos niveles de humildad, todo el Señor nos mueve como verdaderamente lo ha hecho para que sus propósitos se cumplan. Padre, te damos gracias, y te he hecho una palabra muy importante, hermana Rosa. Gracias, Padre, por la vida. Gracias por los hermanos aquí congregados. Gracias por los que aún han tenido alguna dificultad y no han podido venir. Gracias por los padres. Gracias por los abuelos. Gracias por los nietos, por los hijos. Gracias aún por los vecinos que no se portan muy bien, pero que Dios los ha puesto ahí para enseñarnos y aprendernos a valorar aún mucho más. Gracias, Padre, por esos sentimientos buenos y amorosos que has puesto en nosotros. Ayúdanos, Padre amado, a seguirlo fortaleciendo. Ayúdanos a que tus frutos salgan a la luz, Padre amado, y que el mundo lo vea, oh Santo de Israel, y que tú puedas seguir trayendo añadidura para tu iglesia, oh Santo Padre amado. Gracias, Padre amado, por los líderes de esta iglesia. Gracias por el pastor, que es un pastor joven, que seguramente, Padre amado, también se esfuerza, oh Santo de la gloria, por servirte cada día más y más. Gracias por lo que tú estás haciendo él. Gracias por su familia, Padre amado, por sus hijos, por su esposa, a los cuales te sirven a ti también, oh Santo de la gloria. Gracias por los cantores. Gracias por todos los mensajeros de tu palabra que pasan por aquí, Padre amado. Gracias por este hermoso pueblo, una vez más, que viene a alimentarse de tu palabra, oh Santo de la gloria, y nos muestra, Padre amado, que tú estás con nosotros. Día a día tú estás con nosotros, que no estamos solos. Y te damos las gracias por eso, Padre amado de la gloria. Gracias por seguir usando a tus hijos e hijas, Padre amado, como bases útiles, Padre amado, como vasos fortificados, Padre amado, para exponer lo que no es nuestro, sino que es tuyo, y que eso sirva de edificación para todos nosotros. Gracias, amado Jesús. Gracias, gracias, gracias una vez más. Gracias, y que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros, y que el Señor siga añadiendo bendiciones para nuestras vidas. Que el Señor me lo bendiga también.